Bien, hermanos, voy a ir intentando apoyar con esto para facilitar la lectura. De todas maneras, cada uno tiene su Biblia. La tecnología, ¿ya? Mejor. La tecnología siempre falla, realmente se me apaga, ya no importa. Vamos a seguir igual el sermón. Como introducción, ¿no es cierto?, pensar en nuestra mente durante el sermón que siempre desmotivar es mucho más rápido que motivar. La desmotivación normalmente tarda un instante. La desmotivación es instantánea, ¿no es cierto? Una persona puede estar muy motivada y con algo que ve, con algo que se le dice, qué sé yo, se desmotiva. Pero por el contrario, la motivación es un proceso. La motivación necesita tiempo, a veces un largo tiempo. Con eso en mente, vamos a ir a nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve pensando en 3 actividades en la persona de nuestro Señor. Él siendo Hijo Divino, estando, ¿no es cierto?, en los cielos, Él hizo 3 actividades, llevó a cabo 3 actividades en venir a este mundo. Primero, como bien dije, venir. Segundo, vino a enseñar. Y tercero, vino a mostrar. Vamos a desglosar un poquito esto. ¿En qué me estoy basando? Un texto muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese versículo aparece en 3 partes de la Escritura. Por lo menos yo lo encontré en 3 partes. Salmo 110, Proverbios, 2 veces. Capítulo 1 y capítulo 9. Vamos, podemos ver uno de ellos. Salmos 111, perdón. (111, 10). Algo se ve. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a reenfocar esto un poquito. A nosotros nos importa el texto. ¿Qué significa esto? Porque la Biblia es insistente en este punto. Ocurre en 3 oportunidades. Básicamente aquí la Escritura nos dice que para comenzar a ser sabios tenemos que ser capaces de ser temerosos de Dios. Eso deja en evidencia de que la persona que no teme a Jehová ni siquiera ha comenzado a ser sabio. El menos sabio del mundo, el que va a dar el primer paso a ser sabio, tiene que temer a Jehová. Y esa idea también, como les comentaba, está en Proverbios 2 veces. Proverbios 1:7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. Sin embargo, pensando en esta idea, si el temor es el principio de la sabiduría, es algo que se empieza. Yo vengo pensando mucho tiempo en esta idea, siempre pensando en que es el principio, es el punto de partida. O sea, no vamos a comenzar, no vamos a llegar nunca a ser sabios si no comenzamos a ser sabios. Para llegar a ser sabios tenemos que comenzar a ser sabios. Y para eso necesitamos el temor. Pero para comenzar, ¿a qué? ¿A qué queremos llegar? El fin. Y me di cuenta en la Escritura de que hay algo más grande que el temor. Pero es a lo que nos quiere llevar la reverencia, el respeto, el temor a Dios para comenzar a ser sabios. Si el temor es el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es el fin de la sabiduría? O la consumación, digamos. Nunca vamos a dejar de aprender cada vez más de Dios. Nunca vamos a dejar de crecer en sabiduría para con Dios. ¿Pero a qué nos quiere llevar? Si el temor es el principio, ¿cuál es la finalidad? Y fíjese lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4:8.
Vamos a ver 1 Juan 4:8. ¿Qué nos dice? Aquí lo tenemos. Se puede. Ahí dice. 1 Juan 4:8. Vamos a saltar al 18. Bien. Esto es lo que nos muestra 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor. Estamos hablando del amor verdadero, no el amor a la luz de los hombres, no el amor material o terrenal, sino el amor de verdad, el verdadero amor, el que nos muestra Dios. Y dice que en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, es decir, tememos las consecuencias, por supuesto. No somos tontos. Yo tengo miedo de tomar algo caliente porque me voy a quemar. Si alguien me dice, toma, recíbeme esto y está hirviendo, un fierro rojo, no lo voy a tomar porque me voy a quemar. Y si alguien me amenaza también con algo así, me voy a asustar, porque sé lo que va a pasar si me toca. Pero al fin, si no tenemos temor a Dios, no vamos a dejar de pecar como seres humanos. De hecho, la actividad de pecar es falta de temor a Dios. Pero ese es otro tema que no me quiero desviar. Entonces, la ausencia de temor a Dios nos hace ser insensibles al pecado. Necesitamos un punto de partida, temer a Dios, temer a las consecuencias. Tomamos el conocimiento mínimo de lo que es pecar, por ejemplo, Romanos 6:23, que la consecuencia de pecar es nuestra muerte espiritual. Y entonces no pecamos por temor. Pero en el proceso llegamos a entender el propósito atrás de eso. Y que es un Dios que nos ama al punto de haber enviado a su Hijo para salvarnos de esas consecuencias. Porque Dios pudo haber quedado ahí. Mira, si pecas, mueres y se acabó. Pero Dios nos mostró más que eso. Nos muestra el amor. Y dice que el amor perfecto va a echar fuera el temor. No vamos a necesitar, en el buen sentido, temer a Dios. Porque nuestro amor nos va a llevar a hacer la voluntad de Él. Nos va a llevar a tener comunión íntima con Él sin estar pensando en las consecuencias. Cuando tememos, pensamos en las consecuencias. Cuando amamos, pensamos en las bendiciones. Es una manera positiva, pero es una manera madura de vivir el Evangelio. Para llegar a esa madurez es un proceso. Es un proceso continuo en el que el Señor nos va animando, en el que el Señor nos va instruyendo, nos va mostrando. Con respecto a esto mismo, el mismo apóstol nos habla en el capítulo 5, versículo 3 de esta misma carta, un poquito más adelante, acerca del amor a Dios, para que entendamos las cosas en su contexto. 5.3, está ahí, eso que está ahí destacado, ¿verdad? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, no son tediosos, no es una lata como dicen los jóvenes. Al contrario, es un deleite, dice el salmista. Conocerlos y guardarlos es un deleite, es placentero. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Cuando llegamos a ese nivel en nuestra madurez espiritual, no estamos pensando en lo que nos va a pasar si no hacemos la voluntad de Dios. Llegamos a madurar y significa pensar en lo que vamos a recibir de Dios haciendo su voluntad, en la forma positiva. ¿Cómo piensa usted cuando se enfrenta a una situación que puede agradar o desagradar a Dios?
ay, me gustaría, pero soy cristiano, no lo voy a hacer. O al revés, ay, tengo que hacer esto, no estoy muy animado, pero Dios dice que hay que hacerlo. ¿Cómo es nuestro enfoque cuando nos enfrentamos a hacer algo que agrada a Dios o dejar de hacer algo que agrada a Dios? ¿Pensamos en las consecuencias? Es decir, ¿estamos empezando a ser sabios delante de Dios? ¿O hemos logrado una sabiduría suficiente que nos permita entender que no necesitamos pensar en las consecuencias, lo malo que nos pasa por pecar, sino en lo bueno de vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida justificada en Cristo? Espero que usted no haya pensado nunca en eso, porque entonces me ganó. Es un peldaño siguiente a la sabiduría. Yo le hablaba de 3 actividades en la persona de Cristo en venir a este mundo. Cristo pudo haber dicho: Padre, voy a ir al mundo. Y ya, voy a ir. Dios ya se había revelado por profeta, ya había hablado, pudo haber seguido hablando hasta el último día de esta creación por profetas. Pero Él decide enviar a su Hijo. Ya es una gran actividad que Dios tome forma humana y venga a este mundo. Si usted realmente no ve la profundidad, la grandeza de que la divinidad tome forma humana y venga a este mundo, debe meditar en ello, porque es algo extraordinario. Que el Creador, por quien todo fue hecho, Colosenses 1:16, todo fue hecho, no hay nada que no haya sido hecho por medio de Él, tome forma de la criatura más preciada que Él creó en toda esta creación, el hombre, y venga a este mundo. ¿Para qué sirve que Él venga? Uno podría decir: para que me vean. Voy a ir, Padre, pudo haber dicho el Hijo, para que me vean. Eso pudo haber dado testimonio de Dios, pero eso es información incompleta. Ese es el problema. Una vez se dio un accidente, pero, ¿sabe? No estaba atento a de dónde venía, pero vi que lo atropelló. Lo vi. Tengo parte de la información. Entonces Cristo pudo haber venido y haberse ido y punto, a dar testimonio, pero la información sería incompleta. Cristo no se detuvo ahí, no dijo solamente: voy a ir, Padre. Cristo dijo: ¿sabe, Padre? Voy a ir y les voy a enseñar también. ¿Y cuál es la diferencia en poder decir ir y también poder decir: voy a ir a enseñar? El hecho de que haya venido, pudimos verlo, pero el hecho de que haya enseñado nos permite a nosotros, ¿qué cosa? Saber. Es decir, es la información completa. Cristo se preocupó de entregarnos una información suficiente para nuestro andar delante de Dios. Y Cristo puede haber dicho: bueno, voy a ir, les voy a enseñar y me devuelvo. La información completa y me devuelvo. Pero falta un paso. Realmente hay una actividad más en la que Cristo no repara. Él no se detiene solamente en enseñar. Primeramente Él dice: voy a ir, Padre. También dice: voy a enseñarles. Y también voy a mostrarles. ¿Y para qué va a mostrarnos? Y aquí viene la profundidad. Es para que entendamos. No es lo mismo saber que entender. Entender es información solamente. Esto no nos hace sabios, hermano. Cuando nosotros practicamos el conocimiento divino, somos sabios. Recuerde usted la parábola de los 2 cimientos. El que me oye estas cosas y no las hace es el necio, es el insensato. Pero el que oye estas palabras y las hace, él es prudente, un hombre sabio. ¿Se da cuenta la diferencia? A veces se confunde sabiduría con conocimiento. No, la información solamente es conocimiento. Si Cristo hubiera solamente venido a enseñarnos, estaríamos llenos de conocimiento, que no es malo. La Escritura nos dice que debemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pero no nos dice que nos quedemos ahí, porque Cristo no se quedó ahí. Él dijo: papá,
les voy a mostrar también cómo se hace la cosa. Y ese es un punto extraordinario. No solamente vino a este mundo, no solamente nos enseñó, también nos mostró. Y póngase usted en el caso de un gerente, un dueño de casa, qué sé yo, que contrata a alguien para que haga una función doméstica. Usted le puede decir, mire, quiero que usted mantenga aseado todo esto, le dice el gerente. ¿El gerente va a tomar la escoba y le va a mostrar cómo hacerlo? No, ¿no es cierto? Mira, yo te contraté, yo te dije lo que tenías que hacer, ahora hazlo. ¿Se da cuenta la diferencia con ese ejemplo tan sencillo? ¿O aún está pegado en la diferencia entre ser conocedor de la palabra y ser sabio en la palabra? Quizá a lo largo del mensaje lo va a ir desarrollando mejor. Pero la verdad es que Cristo no solamente viene, no solamente nos dice, mira, tienes que limpiar, mira, te voy a mostrar cómo limpiar. Y Él, ¿no es cierto?, incluso llega a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, ¿a qué podemos concluir? Que si el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el amor es a lo que nos lleva a consumar esa sabiduría. Es a lo que nos quiere llevar el Señor, a que tengamos una relación con Él, a que le amemos, quizás nunca al nivel o grado que Él nos ama a nosotros. Porque Él es Dios, Él es eterno. Y nosotros finitos, muy limitados, muy pasajeros en esta existencia. Pero sí Él busca que lleguemos a amarle, aunque sea una pizca de lo que Él nos ama a nosotros. Comenzamos temiéndole, comenzamos oyéndole, escuchando, pero terminamos entendiendo. Llegamos al punto de amar a Dios. Y amar a Dios, como dice ahí, guarda mis mandamientos. No los llamaré más siervos, le dice en el Evangelio de Juan a sus discípulos. Los voy a llamar amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y si las consecuencias, hermanos, ponga bien atención en esto, si las consecuencias de no temer a Dios son graves, y temer es el principio de la sabiduría, créame que las consecuencias de no amar a Dios son peores. Son peores. Le explico. Las consecuencias de no temer a Dios, es decir, de ser irreverente ante Dios, de darnos lo mismo a lo que Dios diga, nos va a llevar ¿a qué? A vivir una vida de pecado. No tememos pecar, no tememos a Dios. Pero las consecuencias de no amarle son mayores. ¿Por qué? Porque el que llegó a amar a Dios, el que llegó a conocer a Dios, no en su plenitud, sino en lo suficiente. Lo suficiente. Mediten esa palabra, lo suficiente. Y luego no hace lo que sabe que debe hacer, lo que entendió que debe hacer, deserta, renuncia, se vuelve al mundo, qué sé yo, hay tantos ejemplos, pero el punto es que el que llega a amar a Dios y deja de amarle, no es lo mismo que el que teme a Dios y deja de temerle. El que teme a Dios y deja de temerle está en un peldaño más abajo. El que llega a amar a Dios y deja de amarle, él está en un estado mucho peor, mucho peores consecuencias. Y se puede, por supuesto. Usted puede ver la carta a la iglesia en Éfeso, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Has dejado tu primer amor, tú has perdido ese amor, esa llama que estaba en ti. Arrepéntete. Quiere que sean salvos. Quiere coronarlos. Quiere llevarlos a la victoria. Y así no va a poder. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar de amar a Dios? De ese amor que fue al principio, cuando lo conoció, cuando supo quién era Dios, lo que había hecho por él. Fíjese, algunas que yo detecté. Una gran decepción. Una gran decepción.
Esto no quita el hecho de que igual espiritualmente va a morir. ¿Hay consecuencias de muerte espiritual? Sí. ¿Hay consecuencias de castigo? Sí. Pero esto se añade, entendamos esto se añade. Porque la persona del mundo que no teme a Dios y peca, él no va a entender nunca lo que es decepcionar a Dios o entristecer al Espíritu Santo. No va a entender nunca lo que es la frustración de poder ser hijo y no haber perseverado en eso, haber llegado a ese grado y renunciar, porque llegó a un nivel superior, entendamos eso, y a otro peldaño hacia Dios. La persona natural que no ha conocido a Dios, nada de esto entiende. Apenas puede, por fe, aceptar el hecho de temer a Dios y en base a eso no pecar por temor a Dios. Pero el que es cristiano, el que ha llegado a una madurez espiritual y por un motivo X, que no vamos a entrar a calificar ni a hacer un listado largo de en qué consisten, esa persona sufre. Si realmente tuvo una relación con Dios y vuelve atrás, hay un dolor en su corazón. Y yo he hablado con muchas personas que alguna vez estaban en ese camino y me han dicho, fue lo mejor que me pasó. Lo más lindo que he vivido en mi vida fue esa experiencia de haber estado caminando en el Señor. Así me han dicho. Y yo no he dejado de preguntarle, pero ¿y qué le impide volver a tomar el camino? Y ahí ponen cara. Ellos no más saben. Y Dios. Es decir, hay circunstancias que hacen a los hombres desviarse del camino que alguna vez dijeron, voy a tomar para con Dios. Y hay una amargura, hay una nostalgia de recordar lo hermoso que fue caminar con el Señor. ¿Qué decía David, el rey, cuando sintió que había decepcionado a Dios? No me quites el gozo de estar delante de tu presencia. No le importaba ser rey, no le importaba todas las esposas que tenía, ni el oro, no le interesaba nada de eso. A él le importaba, no me quites el gozo de tu espíritu. Temió eso. ¿A qué le tememos nosotros ahora? Muchos cristianos a quedarse sin trabajo por decirle al jefe que no voy a trabajar un domingo. Ese temor es del mundo. Aunque es temor, no es el temor a Dios, que nos dice que guarda su mandamiento. Se entiende que hay circunstancias, pero cuando las circunstancias pasan a ser prácticas, sencillamente no estamos temiendo a Dios. La Escritura nos habla de muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento encontré 10 casos en que podemos nosotros ser ejemplo o alguien ha sido para nosotros ejemplo. Vamos a ver algunos. Básicamente 3 de los 10 tuve que elegir, o si no el sermón se alargaba como 2 horas. Y la idea es llevar una idea concisa de la palabra en este día, edificarnos en esta idea. Vamos a ver 1 Timoteo, Tito y 1 Pedro, solo 3 versículos de los 10. Yo puedo compartir con ustedes los otros 7 para que ustedes los puedan estudiar en la semana, dejen un versículo para cada día. Miren qué maravilloso, uno para cada día. Vamos a ver el primero, 1 Timoteo 4:12. Vamos a buscar. Ahí está. Primero Timoteo 4:12. Lo que le dice el apóstol a Timoteo. Se conoce a Timoteo como un jovencito. Dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, nunca se es tan joven como para comenzar a servir a Dios.
Eso es. Una respuesta recurrente de muchas personas del mundo que se les ha enseñado el Evangelio y que han entendido el camino de salvación y no han decidido obedecerlo, que es lo mismo que lo han desobedecido, es todavía no. Es muy chico, es muy joven. En este momento estoy complicado. Me tengo que superar una etapa de trabajo, una etapa familiar, etc. Aquí nos queda súper claro, nunca se es tan joven como para no comenzar a servir a Dios. Desde la edad que tengamos discernimiento, lo podemos seguir de la manera que corresponda a la etapa que llevemos. No vamos a estar bautizando a un niño de 5 años, pero le podemos estar contando historias de la Biblia. Y el niño ya está aprendiendo, ya está siendo instruido, ¿no es cierto? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué no se entendió? Sé ejemplo. El cristiano tiene que ser ejemplo. Cada uno de nosotros se esfuerza en que el otro hermano o la persona que quiere dar el paso o la persona que viene de visita vea en él un ejemplo. No que seamos el ejemplo. Nosotros somos un ejemplo. Por favor, captar esa diferencia. Cristo es el ejemplo. Nosotros somos un ejemplo. De Cristo se profetizó diciendo el profeta. Aunque hubieron muchos profetas, él era el profeta. Captar por favor esa diferencia. Debemos ser ejemplo primeramente a los creyentes en cada una de las cosas que se enumera allí. La lista es bastante amplia, cada una de esas se puede desglosar y al final terminamos viendo que tenemos que ser ejemplo en todo. Así de simple. Eso es lo que le dice al joven Timoteo, sé ejemplo. Debes ser ejemplo. Tito 2:7. Vamos a ver Tito 2:7. Aquí lo tenemos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Preséntate tú como ejemplo. Pero ¿cómo no tenía que ser Timoteo el ejemplo? Y a Tito también. Sí. ¿O se habrá confundido y esto tenía que haberse dicho a Tito y no a Timoteo? Son instrucciones genéricas. No era solamente para Timoteo, no es solamente para Tito. ¿Por qué Timoteo y ahora Tito tienen que ser ejemplo en conducta, en amor, en la enseñanza, en integridad, en seriedad, en palabra, ser irreprochable? ¿Por qué ellos tenían que ser ejemplo? Para que los que lo observaban imitaran esa conducta, imitaran esa práctica, para eso. Entonces tenemos la necesidad de ser ejemplo. Hay una necesidad. Si nosotros decimos, estoy cansado para esta actividad, cuidado. Siempre hay un hermano o un cuasi hermano que está mirando. ¿Qué ejemplo damos ahí? Y ese un ejemplo podrían ser 1000. La idea no es ser tedioso en una lista larga de ejemplos. Cada uno de ustedes sabe las circunstancias que Dios les proporciona para su crecimiento, para su madurez, para su perfeccionamiento. Hay veces en que las promociones dicen por tiempo limitado o unidades limitadas.
Y a veces pensamos que tenemos la eternidad para hacer las cosas que Dios nos manda. Y ojo, tiempo limitado, stock limitado de días o de años tenemos. Aproveche, dicen las promociones, por tiempo limitado, cupos limitados. En el cielo los cupos son ilimitados, pero van a quedar estos cupos vacíos, porque no se aprovechó la oportunidad que Dios daba. Y nosotros tenemos que luchar por estar en esos cupos. Primeramente, siendo ejemplos. Si estamos dando un buen ejemplo, estamos practicando como Dios quiere. Ponga atención que no hacemos las cosas por ser ejemplo, porque estaríamos en el primer peldaño. Bueno, yo temo a Dios y hago las cosas, no peco por temor a Dios. No está mal, pero es un grado inmaduro de cristianismo. Más bien, yo amo a Dios y hago su voluntad, como dice 1 Juan 5:3, lo vimos. Y al hacer la voluntad de Dios, los que me ven el ejemplo. Es decir, yo no hago las cosas por aparentar algo, por ser un ejemplo. No, lo hago porque amo a Dios. Pero si amo a Dios, voy a reflejar ese ejemplo. Si estoy en el proceso de amar a Dios, voy a reflejar ese ejemplo, un ejemplo intermedio. Y si estoy haciendo las cosas por temor, es como aprender a caminar espiritualmente. Realmente cuando al niño lo sueltan a caminar sin el andador, y aunque ustedes no lo crean, yo me acuerdo cuando me agarraba del andador y no quería soltarlo, me acuerdo. No quería soltar, me daba miedo. ¿Por qué? Porque me iba a caer. Entonces esa es la primera etapa. Para los que no se acuerdan de esa etapa, bueno, se acordarán de la bicicleta cuando le sacaban las rueditas a los lados. No con rueditas, no quería, siempre con rueditas. Hasta que se las sacan, no, ya, atrévete. Los primeros porrazos fueron. Pero hasta que uno termina andando en 2 ruedas, no en 4. No se trata del temor como un fin, sino como el principio. Nosotros, si amamos a Dios, terminaremos dando el ejemplo para que otros también amen a Dios. En el peor de los casos, tenemos que dar el ejemplo de lo que es temer a Dios, para que otros al menos entiendan lo que es temer a Dios. Y bueno, tenemos el ejemplo que Pablo exige a Timoteo, tenemos el ejemplo que Pablo exige, ¿no es cierto?, a Tito. Pero Pedro nos va a recordar el gran ejemplo. El ejemplo de todos los ejemplos. Y vamos a ver primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Aquí lo tenemos. Bien. Ahí está. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y mire las palabras del apóstol, dejándonos ejemplo. Pedro está hablando de un tópico que a veces vamos a padecer en este mundo, vamos a sufrir, pero si lo hacemos como cristianos, agradamos a Dios y nos espera la vida eterna. Si padecemos como malhechores, nos espera el castigo y la perdición. ¿Cómo quiere padecer usted? ¿Cómo quiere sufrir usted? Y recuerda Pedro a los cristianos del primer siglo cómo sufrió Cristo. ¿Sufrió como malhechor, como delincuente, como pecador? No, porque no hubiera agradado a Dios, ni hubiera podido salvar a nadie. Él padeció agradando a Dios. Y la Escritura nos enseña, según lo que inspiró el Espíritu Santo a Pedro,
que a esto fuimos llamados, que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos ejemplo para qué? ¿Para que solo lo oyéramos? Cristo entonces vino solamente a que lo viéramos. No. O dejó el ejemplo para que solamente lo entendiéramos. O sea, Él vino a enseñarnos y se fue. No. Nos dejó ejemplo para que nos también entendiéramos. Ya, entender, nosotros actuamos. Porque aunque digamos que algo lo entendemos, si no lo practicamos, no entendimos. Yo creo que las señaléticas de tránsito son el ejemplo más facilito. Cuando una persona no respeta la señalética y da la vuelta en cualquier parte, es clásico, se ve tan fácil. Y uno puede decir, ¿usted sabe? Sí, sí sé, ¿y entiende? Y dicen que entienden. No, pues no entienden. Si entendieran, no lo harían. Y se evitarían los partes, y los accidentes y el daño a terceros. Entender está asociado a la sabiduría, a practicar lo que entendemos, lo que sabemos. La información o conocimiento no nos hace sabios. La práctica del conocimiento, la práctica de la información, en este caso divina, nos hace sabios, porque no es cualquier información, es la información divina. Está bien oír, Cristo no se quedó solamente en mostrarnos, está bien escuchar, entender, debemos llegar a practicar. ¿Y sabe el proceso hermoso de eso? Llegamos al punto de amar a Dios. Estamos amando a Dios. Él nos ama de antes. Falta que nosotros respondamos. Que nosotros seamos de alguna manera correspondientes con Él. Que correspondamos al amor de Él. Si Él nos amó primero, ya no le vamos a ganar a Dios en eso. Él ya nos ganó. Pero si correspondemos al amor de Dios, hay una comunión íntima con Él. Y eso es lo que busca Dios. Recuerde, es un proceso. Quizá en el proceso usted muchas veces se ha desmotivado, quizá en el proceso lo han desmotivado, ha visto malos ejemplos. Quizá en el proceso usted hay actitudes o acciones que han dejado que desear, lo han desmotivado. Sí, es muy posible. Desmotivar es fácil, es lo que hace Satanás. Desmotiva. Usted se prepara para algo, quizá largo tiempo, y a veces en el mismo momento dice, no voy a hacer nada. Y yo lo he visto. Obviamente, sin juzgar, es una actitud infantil espiritualmente. Pero, como se dice, mordió el anzuelo de Satanás. Y nadie lo saca de ahí. No, se me pasó las ganas, qué sé yo. Y no actúa, no hace. No cuentes conmigo, chao. ¿Lo he visto? Y no es algo que haya visto ahora, es algo que he visto por 20 años. Y a veces es algo que me ha tocado a mí también. También hay actitudes que me han desanimado al punto de tener que hacer las cosas por compromiso. Amén. Bajo un peldaño. Bajo el peldaño de hacerlo por amor y disfrutar lo que hago, al peldaño de, bueno, siervo inútil nomás. Lo que el Señor dijo, aquí, heme aquí. Pero bajo un peldaño. Estaba ahí, amando a Dios, y bajo a temer a Dios. Ahora sí, son 2 peldaños más. Si salgo de ese peldaño, estoy en el mundo. No baje ese peldaño. Luche por estar en el segundo peldaño, pero no baje del primero. Está el mundo, temer a Dios, que es el principio de la sabiduría, llamar a Dios, que es la consumación, ¿no es cierto?, de guardar los mandamientos de Él. Pero no pensando en que si no lo hago, me va a pasar esto. Al contrario, yo hago esto y lo disfruto. Y sé que hay promesa, y sé que hay bendición, y sé que hay un Dios que se agrada en mí en el cielo por yo practicar esto. ¿Verdad? Bueno, yo no sé en qué peldaño está cada uno. Yo no sé, porque no analizo los casos individuales,
el mensaje siempre dirigido a la iglesia, no a una persona o dos que están sentadas ahí nunca. Eso no es sermón. Para eso está, no sé, una oficina acá o allá y conversar con el hermano si uno quiere manifestarle eso. El mensaje siempre es para la iglesia. Y pueden haber personas que están aquí, otras que están en el primer peldaño, ¿no es cierto? Están temiendo a Dios. Se iniciaron como cristianos. Y hay otras que están en el segundo peldaño y son los que están perseverando en Cristo. No sé en qué peldaño está cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que si desmotivarnos es instantáneo y Satanás lo produce así, y Dios nos motiva con tiempo, con dedicación, con amor, con paciencia, dependiendo en el peldaño que estamos, hermano. Comencemos a motivarnos para hacer la voluntad de Dios. Comencemos a amar a Dios. El perfecto amor, 1 Juan 4:18, echa fuera el temor. No hay temor. Y cuando dice, no significa que no hay temor de Dios, entonces hago cualquier cosa. No, es otro nivel. Porque en el mundo no hay temor de Dios. Y el temor de ellos es a quedarse sin trabajo, no tener para pagar las deudas, o la enfermedad, la muerte. Esa es que le quiten la casa. Cosas que van y vienen. Totalmente como una ola del mar. Para allá, para acá, para allá, para acá. Cuando lo lleva la ola, ahí se va la estrella errante, dice el apóstol. Pero nosotros como cristianos estamos en otro nivel, hermano. Y tenemos que luchar por estar en ese nivel. Luchar. Escuchaba yo que los que han llegado a ser vencedores, y una idea que me quedó, no fue fácil. Usted va a preguntar a cualquier club que llegó a ser el número 1 del mundo, o usted va a preguntar a cualquier persona que llegó a ser número 1, top 1 de un deporte como el tenis, bueno, juega solito, o llegó a la Copa Mundial, un equipo de fútbol, por ejemplo. Usted le va a preguntar y no le van a decir, no, fue facilito, ni nos preparamos. ¿Le van a contestar eso? Solo si lo están tomando el pelo o le están mintiendo. Lo verdadero es que tuvieron que ganar eso. Tuvieron que ensayar, preparar, sufrir, dejar de hacer cosas, disciplina, perseverancia. Pero llegaron a ser campeones. El Señor nos llama a nosotros a ser vencedores, a ser campeones. Amén. No a estar desmotivados, nos llama a estar motivados. No nos llama a estar en temor, nos llama a estar en amor. Hermanos, que este mensaje nos motive, como me motiva a mí, entender que Dios quiere que vivamos en el amor de Él, no en el temor. Y ese amor es práctico, ese amor es hacer lo que a Él le agrada. No pensando en lo que va a pasar si no lo hacemos, sino pensando en lo que va a pasar por hacerlo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.